Buenas. 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 No me siento cómodo diciendo buenas. Sí. Te toca proponer. Salud. Porque seguimos grabando esto semana a semana. Ya van. Mira, ya. estamos hoy con dos personas. Sí. Enmascarados. Sí. En el mismo universo. Del mismo universo, sí. No sé si él se sienta muy cómodo haciendo rafting, pero pues bueno. Yo lo que digo con respecto a esta imagen es como cazar a los líderes de la Alianza Rebelde. Es una actividad muy estresante, Sí, con seguridad. probablemente necesite actividades. Sí, eso, obviamente no le van a contar eso a uno, pero sí, probablemente. Como, maestro, quiero un fin de semana para mí. Sí, vaya. Se lo ganó. Okay. Esta semana mataste a 200. Sí. Te mereces un fin de semana para ti. Y hablando de matar. Exacto. Es que ya entramos en tema. Entramos en materia. Ya entramos en tema. Retomamos uno de los temas. Nos volvemos a otra rama. Vamos a hablar sobre películas de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Cierto? O como a la familia Franco le gusta decir. La Gran Guerra parte 2. Exactamente. Que ya explicamos en el primer episodio por qué. Pueden ver el episodio por acá. Voy a empezar a hacer enlaces en los otros episodios, pues para eso. Eso. Entonces, nada, no recuerdo cómo quedamos en el último. Pero pues te cedo la palabra, Mauricio. Ok. Pues a ver, tú hiciste el editorial. Sí, el editorial sí. O sea que probablemente la última película la dije yo. Es lo más probable. Bueno, aún así. Sí. Bien, yo voy. Es caballero repetido. Yo voy a hablar de una peli. ¿Será que eso pensó Hitler? Puede ser. Puede ser. Voy a hablar de una peli que tal vez no es la película más apropiada para hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero sí. Ok. Pero sí, o sea, es una película. No me voy a extender mucho con la introducción. Con la introducción. Simplemente es en el 2019 un, digamos, inesperado Taika Waititi hace Jojo Rabbit. Ok. Una película que sí habla de la Segunda Guerra Mundial y que me parece que afronta unos tópicos de la Segunda Guerra Mundial muy interesantes, pero es una película... Es una película ligera y no. Exacto. Que como hablamos alguna vez del tema de cómo las comedias, cuando tienen ese momento dramático, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y en esta peli está muy bien justificada, está muy bien armada, o sea, no es nada gratuito. No. Funciona muy bien. Inclusive pues como con ese riesgo de lo que hemos hablado, de lo que pasa mucho con las películas de la Segunda Guerra Mundial, como de volverlas sensibleras. Me parece que no. Me parece que está muy bien construido. Está muy bien hecho. Está muy bien construido. Entonces Jojo Rabbit es una película sobre un niño alemán que está ingresando a las juventudes hitlerianas. El peladito está o sea, quiere tanto a Hitler que es su amigo imaginario. Y es muy interesante porque la película plantea, digamos, un escenario doble, que es el tema del fanatismo por el Reich, pero al mismo tiempo como muchas personas... No sabían qué era eso. ¿Cómo así? O sea, no saben lo que realmente era el Reich. Ok. Sí, pero eso es los fanáticos. Ajá. Pero está el otro escenario que es el de la gente que dice como, uy, no, venga, está pasando algo que no debería pasar y voy a tratar
de ayudar, Sí. porque no, porque humanamente no puedo dejar que esto sí. pase. Que es complejo. O sea, son dos espectros completamente entendibles en el mismo fenómeno de un lugar como la guerra. Sí. Y en la mitad del espectro hay un elemento muy interesante que es el personaje que interpreta Sam Rockwell, que es un militar que de hecho es como el líder de esas juventudes hitlerianas, pero el man un poco sabe que todo es una situación que no debería suceder, o como, ¿cierto? Es como que el man sabe que lo que está pasando está mal, y entonces el man simplemente está en una posición cínica. Sí. Que es otro aspecto que seguramente ocurrió mucho en Alemania, que era el asunto del todo esto está mal, pero hágale, ¿cierto? Es como, no me va a hacer meter un tiro por esto, que creo que fue lo que pasó con mucha Que gente. hay mucha gente, digamos, como que ya en el punto de supervivencia, sobre todo en el punto en el que ya está planteada la película, sí. Claro, porque es los momentos finales de la guerra, es cuando Alemania está a punto de ser invadida por los rusos. Entonces, en ese punto, el man está así, es como, bueno, que voy a hacer para sobrevivir esto, ¿cierto? Entonces está en una posición cínica muy interesante que siento que no han planteado mucho en las películas y que sí es un aspecto que muy probablemente mucha gente asumió en la guerra. Que yo creo que el asunto es que hemos tocado películas que juegan mucho con posiciones morales en espectro. Sí. Porque hay muchísimas películas que siempre van a jugar al tema de lo malo y los superhéroes, así, sí. ¿Cierto? O sea, jugando pues como a eso. O sea, esto que tenemos puesto es una reflexión sobre eso. Ajá. Pero es súper, estos son los buenos y estos son los malos. Así. Creo que las películas de las que hemos hablado no juegan tanto a eso. No. Creo que la única es la de Iron Sky. Que es así. Are we the bodies? Pero es un chiste, sí, pues, sí, la película es un chiste. Sí. Que es un chiste que de todas formas, lo mismo, que los tonos de comedia y todo, también hay algunas vainas que yo como, ajá. Ok. Ajá. ¿No sabías que eran los malos? Exacto. O sea, a mí me parece una película divertida. Sí. También voy a decir una cosa muy fea, probablemente pues para los fans de Taika Waititi. Sí. Pero también me parece una película olvidable. Puede ser. O sea, siento que no... Es que me pongo a hacer un poco de memoria y no recuerdo del todo muchas cosas de la peli. Ok. ¿Sí me voy a entender? Ok. Creo que hay una escena que me parece muy divertida por lo bizarra que es la de los saludos. Ajá. O sea, la de los saludos es supremamente absurdo. O sea, sí. Y que uno dice, esto ni siquiera es un chiste. O sea, es que eso sí pasaba. Eso era así. O sea, funciona. Sí. O sea, hay como 30 saludos en 20 segundos, sí, básicamente. O sea, es un nivel de absurdo. Sí, son como 8 personajes y se están saludando entre todos. Sí, o sea, es muy absurdo, pero uno dice, puta, pero esto sí pasaba. O sea, claro. Aquí no hay ni siquiera están exagerando. No. Sí. Eso es lo gracioso de ese chiste. Sí, que eso como que venga un poco pues como con eso. Y creo que las imágenes de él como amigo imaginario, porque obviamente él tenía que interpretar a Hitler. Por supuesto. O sea, sí. Por favor, ¿cierto? Para poder hacer el chiste completo, porque eso sí es cierto. Además que es muy gracioso pues ver a un neozelandés que no tiene el ancestro maorí muy lejos que digamos, interpretando a Hitler, eso es gracioso. Sí, y bueno, se va un poco con la teoría de que Hitler era realmente, la ascendencia era romaní. Uh-huh. Exacto. Y que por eso también hubo un tema pues ahí porque Hitler no era nada eslavo, o sea, si uno ve el fenotipo. Pues no, él no era germánico. O sea, en absoluto, o sea, era bajito.
Pues no era bajito, todos los demás eran más altos. Era bajito para el fenotipo. O sea, yo tengo que aceptarlo. Para el contexto. Exactamente. O sea, Hitler era de mi estatura más o menos. O sea, medía como 1,70, pues. O sea. Algo así. Sí. Sí. Y el porte que tenía, pues no. Sí, no, es raro, no es. No era la raza superior. Entonces es como particular eso. ¿Cierto? Sí. Pero bueno, pero sí entiendo por qué la traes, ¿sí? Sí, o sea, sí. sobre todo que pone en la palestra no tomarse tan en serio algunas situaciones, Ajá. pero sí tomarse en serio unas situaciones. Sí, exacto. Y es una película que sí siento que, y lo hace desde la comedia, humaniza la guerra, ¿cierto? O sea, humaniza las acciones de la gente que le tocó vivir la guerra, ¿cierto? Y hay muchos aspectos ahí interesantes. Obviamente uno llega a la película por el tema del amigo imaginario. Sí. Ese es el gancho para ir a ver la película. O la película realmente desarrolla unos temas interesantes que sí me parece que son unas reflexiones interesantes sobre la guerra. Sí. Sobre lo que le pasó a la gente en la guerra. En la guerra. Pero sí siento que no es una peli como que trascienda. Ese es como, creo que un poco el punto. Pues creo que un poco es como el cine de él, es como que es un cine ligero. Sí. Sí, y entonces como que juega un poco en su contra en ese sentido. De pronto sí, porque finalmente tal vez esta es su película más seria, Ajá. pero sigue siendo una comedia de Taika Waititi. Ajá. Sí. Creo que en ese sentido me parece hasta más trascendental el What We Do in the Shadows. Ajá. Ya se la vio. Sí, ya. Es un éxito, ¿no? Sí. Sí. También entiendo por qué luego desarrolló pues la serie, ¿cierto? Sí. Que la serie, o sea, yo empecé, o sea, cuando me empezaste a decir, fue a ver la serie. Sí. Me vi 2 episodios de la serie y luego dije como, bueno, espere, voy a hacerle caso a Mauricio, voy a ver la peli. Ajá. Y entiendo que igual, o sea, pues básicamente lo mismo, pero sí. Pero me parece hasta más trascendental eso, porque en últimas es cómo juego con el humor desde el arquetipo del vampiro, pero el arquetipo del vampiro, con todos los arquetipos del vampiro, cómo me dibujan la sociedad, pues, Ajá. ¿cierto? Es más interesante, pues eso. Pero igual, sí tiene cosas particulares Jojo Rabbit. Sí. Bueno, yo me voy con el otro espectro. Ok. Me voy para el otro lado, me voy con una peli densa, Ok. dramática, difícil de ver, es polaca, Ok. es del 2012, está basada en una novela que fue supremamente polémica y está inspirado en un hecho histórico que justamente ha generado muchísima polémica en Polonia. El director es impronunciable. Ok. Se llama El secreto de la aldea. Ok. No, ni idea. No lo tengo. El incidente histórico es la masacre de Jedwabin. Ok. Lo voy a poner acá, pues, porque obviamente lo debo estar pronunciando súper mal, pues. Qué pena con nuestros amigos polacos. Sí. Básicamente el tema es... Con Kaminsky y Kowalski. Sí, básicamente el tema es dos hermanos que vivían en una aldea, en una aldea pequeña, pues en Polonia. Uno de ellos se va de la aldea, el otro queda en la aldea y empieza como una reconstrucción de cosas históricas que sucedieron en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Y cuentan el incidente de cómo los aldeanos, aquí esto es un spoiler y no, listo. Los aldeanos, de eso se trata la película. Los aldeanos, antes de que llegaran los nazis, se apropiaron de todas las aldeas, de toda la tierra de los judíos y se deshicieron de ellos. Uy, qué teso. Qué teso. Es supremamente dura de ver.
Qué teso. Y justamente uno entiende la polémica que generó pues en su momento el libro, la novela en la que está basada, y la película también. Porque es un reconocimiento muy denso de cómo también lo que decíamos, la guerra saca lo peor de la gente. Claro. Y ese sacar lo peor de la gente es un juego de esto, o sea, de yo aprovecharme de esta situación y sacarle una utilidad y prácticamente deshumanizarme por completo. Y es una aldea completa. O sea, no es que haya alguien que se haya opuesto o no. Entonces es muy denso, pero también es un ejercicio que de alguna forma pues es importante ver, porque hay que de alguna manera como que reflexionar que los monstruos no eran monstruos. O sea, Ajá. la gente común también puede convertirse en un monstruo. Así es. Sí. Es el secreto de la aldea. Voy a hacer un corolario ahí. Nos encantan los corolarios. Sí, sí, porque me recordaste una peli que no tenías en el haber. No tenía en el haber. Es una peli basada en una novela muy famosa. Creo que es de Günter Grass. Günter Grass. Sí. Y es El tambor de hojalata. El tambor de hojalata, sí, es de Günter Grass. Sí. La peli, como acabo de pensar en ella, no tengo el referente pues del director ni de... Pero bueno, los pondremos ni del pues. año pues. Ajá. Porque claro, acaba de aparecer. Eso debe ser 80 y algo, 80 y... Empezando los 80. 82, 83. Sí. Y es una peli que básicamente cuenta... A ver, estoy también haciendo un ejercicio de memoria, porque es una peli que me vi hace mucho tiempo. Yo también. Yo no recuerdo haberme visto recientemente otra vez El tambor, ni la novela. Yo la novela también lo leí hace muchos años. Yo la novela no la he terminado. Es una de esas que tengo ahí que pasa y Vos y tus libros en pausa, Mauricio. Sí. Y obviamente el libro empieza en una parte del relato que no asumen en la película. Pero entonces la peli, que es de hecho es de un contexto, si se quiere, o sea, es una peli simbólica realmente, es lo que pasa. Pero si se quiere es una película fantástica. Con muchos componentes oníricos pues también. Sí, que es el tema de Oscar decide no crecer, decide quedarse siendo niño. Pero el contexto donde crece Oscar es ese contexto de Danzig, que es la parte de Polonia habitada por alemanes. Y que está ese asunto de ese hervidero, ¿cierto? Como esa situación tensa entre, bueno, nosotros que somos polacos o somos alemanes. Y Oscar crece en ese contexto. Entonces ahí hay una metáfora muy interesante o es un recurso para contar lo que fue toda esa situación previa a que estallara la guerra. Entonces, cuando me hablaste de eso, conecté de una con... Ok. Yo no recuerdo muy bien el tambor, la peli. El libro es complejo, precisamente por lo mismo. Porque sí, es un... O sea, es... El personaje de Oscar es simplemente una herramienta, pues, para hablar de lo que era ese... la calma antes de la tormenta. Sí. De alguna manera, pues, como para ponerlo, pues, como de esa forma. Pues tiene muchos elementos oníricos, pues, y fantasiosos, que también en última son metáforas, pues, como frente a cómo la deshumanización que provoca estarse como con ese... ¿Cómo diría uno? Como en esos momentos culmen, como en esos momentos tan límite, momentos límite, podría uno como ponerlo pues de alguna manera. Claro, y que es, digamos, muy significativo porque es que ahí es donde empieza la guerra, ¿cierto? Es ahí
es por culpa de esa, no por culpa, sino que es en la provincia de Danzig donde se desata. Sí, o sea, las declaraciones de Inglaterra y todo eso son más temas políticos, pues, per se, pero sí sabemos que el tema, o sea, digamos, a ver, Polonia, pobre Polonia, ¿no? O sea, Polonia no tiene casi historia per se como Polonia, sino siempre ha sido de un lado para otro, Sí, sí. históricamente, frente al el mismo tema del imperio, pues, austrohúngaro y luego intentar ser y luego no y luego la invasión y después dividida y bueno, en fin, o sea, terrible pues como eso. Em, y sí, es que es complejo, digamos como que los juegos de historia, ya aquí ya no me estoy hablando de la peli per se, sino de socialmente el tema de los juegos, de las diferencias. O sea, realmente este es el ejercicio. Sí. Claro que nosotros queremos hablar de la guerra, Sí. pero entonces la abordamos a partir de los materiales. Los materiales audiovisuales pues como que tenemos pues, pero el asunto es que el tema del ejercicio de la construcción de diferencias, ¿sí? Ujú. Es lo que genera la guerra, ¿cierto? O sea, y eso juega en todos los sentidos, eso juega en el de tu Dios lo tiene más grande que el mío, o sea, Ajá. o eso juega a el de es que esta línea define que esta tierra es mía Sí, sí. o es de mis ancestros O es como cuando reviven el litigio por San Andrés, que me pueden acusar de apátrida si quieren, pero dadas las condiciones de la geopolítica actual, San Andrés debería ser de sí, Nicaragua. claro. Y O sea, además es que queda al frente. geográficamente queda al lado. Queda al pues, frente, queda al es bien frente. absurdo pues el tema, pues. Pero eso tiene mucho que ver con eso, porque claro, es que cuando, o sea, cuando San Andrés es una isla colombiana, estamos hablando de hace 200 años, toda la costa de Nicaragua era colombiana. Ajá. Todo eso era colombiano. Y cuando Panamá se independiza de Colombia, Nicaragua le compra la costa y San Andrés está ahí. Exactamente. Pero bueno, entonces Es una cosa ahí similar también lo que ocurre, porque es como... ya esto bueno, fallas técnicas. Los vecinos no saben conectarse a sus propios Bluetooth y lo Ajá. conectan al mío. Exactamente. Entonces, pues, Sí. en fin. Un ataque blitzkrieg. Eso, básicamente. Así. Entonces, claro, entonces lo que ocurre es como que Danzig, ¿qué es? Es Alemania, es Polonia, Ajá. hay población mixta, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cierto? Y entonces, en un momento que los alemanes estaban buscando recuperar su espacio vital ¿cierto? Y como retomar lo que según ellos les pertenece, ese era... Era el chivo expiatorio, pues, de alguna manera. Sí, eso ahí algo iba a ocurrir. Sí. Y efectivamente, algo ocurrió. que es de lo que estamos hablando. Pequeño, ¿no? Pues, pero, murieron okay. como 50 millones de personas. Sí, no más, pero bueno. Okay. Situación. Nada, no sé si quieres otra o pues porque en últimas esta salió como de la nada. Pero fue como un corolario sí, eso. extenso, entonces si quieres puedes seguir. Ok. Voy a aligerar un poco el del tono. ¿Cierto? Gracias. Me voy con una... O sea, esta película, o sea, empieza en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Pero no se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Sin embargo, en los cómics hay muchos elementos de eso. No tiene absolutamente nada histórico, Okay. excepto el interés de nuestro querido Himmler. Lo de querido siempre será cínico, ¿listo? Por el ocultismo. Ajá. Y es de sí, nuestro querido Guillermo del Toro, Hellboy. Hellboy. Ok. Ok. O sea, Hellboy
personaje creado por Mike Mignola. Sí, sí. Es un asunto como es un demonio traído por los nazis, ¿cierto? Eso es, la historia de origen, pues, como de Hellboy es esa. Para traer y abrir las puertas del infierno. Hay un tema particular dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial que a mí sí me parece muy interesante. Y es que sí es cierto que Hitler y Himmler iniciaron unas búsquedas muy particulares. Sí. Entonces había dos objetos específicos que estaban buscando desesperadamente. No, tres objetos específicos que estaban buscando desesperadamente. Los tres son de la mitología cristiana. Sí. C1. Que es la lanza de Longinus. La lanza de Longinus, el Grial. El Grial. Y el arca. Por supuesto. Entonces es particular. Es particular porque en últimas ellos no eran religiosos, despreciaban la religión per se, católica, cristiana, judaica, pues obviamente todo este asunto. Tampoco podría decirse que fueran religiosos germánicos de pensar pues como en eso. Aunque sí lo utilizaban pues sí, como discurso. Como eso, pero había un tema metafórico, más bien pues como en su discurso. Pues yo creo que es el tema o sea, que los discursos nacionalistas. Ajá. ¿Cierto? Es básicamente eso. Entonces como nosotros no creemos en esto, pero nuestros ancestros... Ajá. Entonces era más un tema ahí. Sí, de volver a Alemania grande otra vez. Y digamos como que en ese... Uno podría decir, esto va a sonar muy extraño, que Hellboy está muy basada en hechos reales, sí, en ese sentido de esas búsquedas particulares que eran obsesión de Himmler. Hay otros productos culturales que han jugado con eso. El Capitán América jugó con eso, que Año Rojo, sí, cierto, han jugado pues como con eso. Pero me gusta muchísimo el trabajo que hizo del Toro con Hellboy. Bueno, yo no soy tan cercano al material de Mignola, pero no sé qué tan... Es bastante cercano, es muy fiel a muchas, o sea, mezcla algunas historias, ¿sí? Lo de Rasputín es particular, sí, es particular, pero igual juega con eso, o sea, me gusta que los malos sean los nazis, ¿sí? Y los nazis así, o sea, esos nazis monstruos, pues, per se. Lo que pasa es que en ese contexto está justificado, ajá, ¿cierto? Y no están diciendo todos los nazis eran así, ajá, pero este sí. Ajá, exactamente. Entonces, me gusta mucho eso. Y me gusta el tema, obviamente, pues, de los cómics, pues, y todo este tema, que creo que juega, el tema del ocultismo es una cosa que no ha profundizado suficiente el terror en eso. Y me parece que hay historias interesantes para contar en el contexto pues como de los nazis. Pienso en un cortometraje hace poco de Love, Death and Robots, que también juega un poquitico como con eso, pero ese lo trabajaremos en otro episodio que tenga que ver con animación. Pero Hellboy me parece que es una peli interesante para curiosear y empezar a buscar históricamente esa obsesión que tenían los nazis por el ocultismo. Curioso, me sorprendiste. No estaba esperando algo así y tiene mucho sentido, que es lo más charro pues. Bueno, yo de qué quiero hablar. Es que tengo aquí de la Segunda Guerra Mundial, Mauricio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que esto va a ir de más episodios, Mauricio. Seguro. Escoge, don Alberto. Bueno, me voy con Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Es una... Mel Gibson. Sí. Es muy Mel Gibson esa película.
¿Por qué desarrolla esa tesis? Con ese juego de, de ese héroe particular, Ajá, y con el juego del cristianismo, claro. yo no diría que exacerbado, pero sí como que es un tema de una recuperación del cristianismo por parte Ujú. de él en los últimos años. Sí, sí, como tengo entendido el cuento, es que cuando él se puso la tarea de hacer la pasión de Cristo, se iba rayando, como con el tema. Es probable. Sí. O sea, como que antes le interesaba, pero cuando hizo esa película fue como que... El rayón. Sí, sí. Y bueno, es una peli muy interesante, cuenta un episodio real, Sí. una historia real, eh, de un personaje que se enlista a la guerra para salvar vidas. Que se enlista a la guerra con objeción de conciencia. Es sumamente particular eso, Es ¿no? rarísimo, es extraño. Porque la objeción de conciencia se utiliza para no enlistarse en la guerra. Exacto, total, total. Pues muy interesante y bueno, y está justificado en la historia del personaje porque el personaje, o sea, porque era como que era alguien que iba a ser muy mala persona, pero no. ¿Cierto? Es como que alguien le dijo lo que era y alguien le abrió los ojos y el man entendió. Y el man dijo como, ah, no, es que la vuelta no es de ser más fuerte que el otro, la vuelta es de ayudarle al De otro. ayudar al otro. Y él con ese principio se mete a la guerra, teniendo en cuenta pues que también efectivamente hay un rayón de que el papá estuvo en la primera Sí, guerra, ajá. ¿cierto? Y es Hugo Weaving, Sí. es Hugo Weaving el que interpreta al papá. Y, y el man entra pues a la guerra y ahora sí, en el Pacífico, la guerra de Estados Sí, Unidos ahí en sí el Pacífico. está muy bien contado el asunto y porque funciona, o sea, funciona históricamente. Sí, exactamente. Y básicamente es eso, es la historia de cómo este man se dedica a salvarle la vida a la gente. Y es una peli muy conmovedora, muy interesante. También muy oscarizable, pues, la peli. Sí, sí, por supuesto. Pero es una narrativa distinta a las narrativas a las que nos tienen acostumbrados. Sí. Porque digamos que es la narrativa de vencer a los nazis que son los malos. Cierto que obviamente aquí eso no está. Y ese tema pues como de la satanización del enemigo, aquí me parece que, o sea, los japoneses sí los muestran muy fieros, pero es que eran muy fieros, Ah, sí, realmente. o sea, históricamente es así. Sí, ¿no? exacto. Pero entonces está ese asunto de que no es el héroe el que mata, sino No, que es el héroe es el que salva. ayuda, el que ayuda. Y eso es, digamos que me parece una lectura muy necesaria. Eso me parece una historia necesaria por eso. ¿Y qué es eso? O sea, es que el man existió, el man efectivamente hizo eso. Y eso hace que la peli me parezca que tenga un valor bien interesante. Sí, es muy particular el desarrollo del personaje. Ajá, Eh, Obviamente supongo que habrán un montón de licencias artísticas. por O sea, supuesto, por sí. supuesto. Recuerdo la escena de ¿por qué no? ¿Por qué no han avanzado? Pues, o sea, no es que estamos esperando que él termine de rezar. Sí, O sea, termina volviéndose muy... O sea, al principio todo el mundo le hace bullying, pues, y de todo, y sí, termina claro. luego volviéndose, pues, hay un viaje del héroe en particular, pues, como en eso. Muy curioso, muy original. Y es eso, y es. O sea, es que sí pasó. Sí, además, sí pasó. Ajá. Probablemente con gente más fea, pues, pero pasó. Exacto, sí, sí. Sí, Sí, seguramente no lucía como Andrew Garfield. sí. Es lo más probable. Es una buena peli, o sea, Mel Gibson es un muy buen director. O sea, Sí. yo eso sí no se lo quito. Sí, Para sí. nada. A pesar de las controversias y lo que se quiera. Es muy buen director. Sí. Sabe muy bien contar visualmente las historias y narrar muy interesantes las historias. No es mi película favorita, pues, de Mel Gibson. No. Eh, ¿Cuál es mi película favorita de Mel Gibson, verdad? La mía sí es un lugar común, Braveheart.
Braveheart Sí. es muy buena. Es muy buena peli, muy buena música, Braveheart es muy muy bien buena. actuada. Creo que a mí me alcanza a gustar más La Pasión de Cristo. Me parece como producto cultural muy Sí, como poderosa. producto cultural es muy poderoso. Es Es muy muy poderosa. poderoso. Pues, también uno entiende el rayón del man. O sea, Sí, sí. No, y es muy interesante pues lo que él se propuso ahí con esa película, porque es como que las otras películas es como, ah, sí, lo están azotando, ah, sí, lo están crucificando, y esta es como, no, o sea, esto es muy bestial, es muy terrible. Pero sí, me parece una peli interesante y además que es una película con la que él digamos que recupera el goodwill también, ¿cierto? sí, sí. Después de haber estado como en un momento de bajón y como que Hollywood se quería como muy deshacer de él y con esta película tiene un regreso interesante. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me voy con una película de posguerra. Ok, Es una peli del 2015. ujú, O sea, no quiere decir que estamos acabando. O sea, esto no es cronológico. no, no. Eh, eh, dirigida por Atom Egoyan, Atomic Goyan, protagonizada por Christopher Plummer, Christopher Plummer, que además Christopher Plummer es un actorazo, pues. maravilloso. ¿Cierto? Me cae también ese señor. Y es una peli que es de esas pelis que tienen un giro final, que obviamente no va a ser spoiler pues acá, Ujú. pero te deja, o sea, con los calzones abajo realmente, así. Es una peli que habla de un fenómeno que se dio mucho en la posguerra, que inclusive creo que, si podríamos ser honestos, eso sucede aún hoy en día, y es el tema de los cazadores de, de los criminales de guerra nazis. Ajá. Y que es muy interesante porque obviamente está dada por personas que son ya de la tercera edad, pues está ubicada en un contexto pues de cerca a los años 2000, o sea, están Ok. los 90 y 2000, ¿cierto? Eh, Me hiciste pensar en otra. y se llama Remember, Ok. recuerda. Entonces digamos como que es el juego, porque eso sí sucedió, o sea, hay varias cosas que uno tiene que entender un poco de la posguerra y la primera es, a los norteamericanos les encantaban los nazis, ¿cierto? Entonces por eso se inventaron una cosa que se llama la operación Paperclip, Ajá. que es básicamente, ve, este nazi, ay, mató a algunas personas, pero sabe mucho de cohetes. Entonces me lo voy a llevar para que trabaje conmigo en la NASA. ¿Listo? Y así con varios. Y no pocos, con varios. Pues que también eso lo hicieron los rusos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que los norteamericanos lo hicieron pues en masa, o sea, una Sí, sí, cosa pues fuerte. Y aquí no disculpo a ninguno, o sea, los rusos también lo hicieron, los ingleses también lo hicieron. Ujú. Creo que los únicos que no hicieron eso fueron los franceses, pues, per se. En últimas, creo que para la herida de Francia sí fue demasiado grande en la guerra, pues, y era mucho más complejo pues el asunto. Y de Italia y España no vamos a hablar. Y adicional a eso, digamos como que en los años de la caída, conectando con nuestro primer episodio, eh, muchos nazis salieron. O sea, se dieron cuenta que, o sea, esta vaina ya, aquí perdimos. Entonces, pides para que te quiero. O sea, se fueron. Muchos llegaron a este continente, algunos fueron para abajo, Ujú. donde ahora comen carne de burro. Eh, Ujú. entonces el tema es que luego, después en la posguerra, después de los juicios de Nuremberg, después digamos como que cuando ya se estaba sentando el polvo de la guerra, en muchas partes se empezó a ver que empezaban a cazar
a los nazis que se escaparon, Ujú. ¿cierto? Y eran iniciativas que algunas partían de Israel, del Estado de Israel, y otras partían de alguna forma como de grupos paramilitares judíos sobrevivientes del Holocausto. Ujú. Entonces esta pelea habla más de este segundo grupo y es muy fuerte porque obviamente se hace remembranza de todos los crímenes y de lo que fue el Holocausto y de lo que implicaba estar en los campos de concentración y lo que fue pues para los sobrevivientes. Que es bien particular porque ahí se empezó a presentar el fenómeno de los judíos ateos, Ujú. ¿cierto? Porque, o sea, ¿dónde está Dios? Que deja que sucedan estas cosas. Y esta peli da un giro final que es Peccato di Cardinale. Ok. Entonces, si no te la has visto, Mauro, te la recomiendo No. bastante. También se la recomiendo a usted. Remember. Remember. Interesante. También me mandó para un corolario. Ok, eso me gusta. Sí, sí. Espérate que estoy averiguando. Listo. Estoy averiguando un dato. La película es de 1978. Ok, La película británico-estadounidense. Dirigida por Franklin J. Schaffner. ok. eh, Protagonizada por nada más y nada menos que Gregory Peck y Laurence Olivier, y con un muy joven Steve Guttenberg. Mira, Bruno Ganz está ahí Ah, ok. conectando también. Nuestro querido. Sí, sí, ese sí es querido. Y es Los Niños del Brasil. Ah, ok. Que es una película basada en una novela homónima escrita por Ira Levin, y pues que desarrolla una, o sea, digamos que el contexto de la historia es muy sci-fi si se quiere, Sí, pero. pero un sci-fi posible, Ajá, o sea. pero que sí está basado precisamente Es que en el eso. asunto es que yo sí estoy seguro que eso sí pasó, per se. O sea, a ver, o sea, no la película. Sí, Sí, listo, sí. Pero. O sea, es que lo que sí es, o sea, lo que inspira la novela sí es cierto. Ajá. O sea, la novela, o sea, lo que cuenta es efectivamente los científicos y la gente de altos cargos de Alemania que se vienen para Latinoamérica y que empiezan de alguna manera como a tratar de continuar su obra. Eso sí, ya lo que cuenta la peli ya... Sí, no, ya, eso ya es otra cosa. Pues, Sí, pues, sí. la peli no, pero. Pero el contexto sí es un contexto real, ¿cierto? Ajá. Y pues de eso hay mucho, se ha hablado mucho de lo de Argentina, la película los ubica en Brasil, que Ajá. Brasil también. Y pues bueno, ya la teoría que manejan por ahora es que el señor del bigotico estuvo por acá También. en Colombia. Ah, también sí. por acá en Colombia. Ajá. Que probablemente por eso se puso tan de moda ese bigotico por allá en los años 50, 60. Si uno todavía ve campesinos viejos con ese bigotico, Ajá. es como, Eso es raro. sí, es extraño. Es extraño. Entonces, sí, el corolario, Los Niños del Brasil, una película que es sobre la posguerra. Ajá. Efectivamente, o sea, es ese mismo contexto, pero ya es. Pero es por el otro lado, que Sí, es el sí. asunto de lo que sucedía, pues como que inclusive también yo ahí me voy a tratar de buscar si de pronto puedo enlazar algo. Alguna vez vi un no diría que un documental, pero sí era digamos como que un clip, una noticia con respecto a un pueblo que básicamente era un pueblo alemán Ajá. en los confines de Argentina. O sea, absolutamente alemán. Sí, sí. Sí. Que Entonces, que eso conecta con la segunda parte de Iron Sky. ajá. ¿Cierto? Porque pues la teoría de la tierra hueca y de que Sí. por allá estaba la entrada Ajá. Sí. Entonces es como, no vamos a decir que la tierra hueca es verdad, no vamos a decir que eso es verdad, pero que esa gente llegó hasta allá, Sí llegó. sí llegó. Sí llegó. O sea, ahí sí es el tema basado en hechos reales. Sí, sí. O sea, lo que lo inspira es real.
Lo de avistamiento de submarinos. También. También. Es particular el tema de la relación, porque obviamente nosotros sabemos que la guerra, o sea, la guerra no llegó a Latinoamérica, Latinoamérica per se no fue partícipe de la Segunda Guerra Mundial geográficamente hablando, No, ¿cierto? Como sí geográficamente sucedió no. en otras partes del mundo, porque es que, digamos como que o sea, uno puede decir que listo, que geográficamente sí afectó a Estados Unidos, pero por prejar, porque pues, geográficamente está muy lejos de Estados Unidos, pero pues bueno, en fin. Sí, sí. Pero es que el resto del mundo sí, o sea, es que estamos hablando de que la guerra también se luchó en África, ¿sí? En Asia, pues estaba todo el tema del Pacífico, pues. O sea, se tomaron muy en serio Lo de guerra mundial. Lo o de sea, mundial. Sí, lo mundial era bastante. Pero Latinoamérica no. Pero Latinoamérica sí tuvo unos coletazos en la posguerra, porque sí hubo un asunto, pues, No, de migrantes de ambos lados. Claro, o sea, claro. No, alemanes y judíos. Y Latinoamérica sí mandó gente Ah, sí, sí, claro. Sí, sí hubo, a pues, pelear. como voluntariado. Pero sí, había cuotas políticas ahí que tenían que pagarse. Sí, es como veas el favor y se van para allá. Sí, me colabora con el show. Sí, sí, total. Pero sí, digamos que bueno, también de ahí me acuerdo de otro que no iba a hablar de él. Creo que ya lo había mencionado un poco, pues, como en algún episodio. Hay una serie en Amazon que es original de Amazon Prime. No, Prime Videos que se llama eso, ¿cierto? Bueno, en fin, whatever. Sí, Amazon Prime. Y se llama Hunters, se llama Cazadores. Y Ok, es protagonizada por Al Pacino. ok. Y habla sobre ese tema. Sobre un grupo paramilitar Ujú, que se encarga en la Norteamérica de los finales de los 60 de cazar criminales de guerra nazis ujú. que estaban metidos pues en la población. Y es una buena serie. La primera temporada al menos, la segunda no es tan buena pues, pero la primera temporada es una buena temporada. Sí, me recordaste. Sí que como me volví a ver El Exorcista hace poquito, todas las tengo súper Ok, fresquitas. está bien. Entonces recuerdo mucho todo el bullying que le hacía el director a Carl, como el conductor y ayudante de la señora McNeil, ¿cierto? Y entonces era como, eso es un puto nazi. Y él, no, soy suizo, no, eres un nazi de mierda. Que es muy loco porque ahí sí en ese momento histórico, ahí sí les creó el tema del odio a los nazis. Sí, sí, porque ahí sí hay un... Era políticamente correcto lo que eso... Y pues obvio, Ujú. el gran porcentaje de la población sí se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando, pues, y Sí, cierto. entonces sí me acordaba de ese asunto claro, el man es un inmigrante de Europa, que está de esa parte de Europa, de Europa esa parte de Europa, Central, ajá. de Europa Central, y claro, este man lo mira con... Con desdén. Sí, no, Sí. desdén es poquito. Pero el tema es ese, ¿cierto? Y no lo desarrollan en la peli, No. o sea, a lo mejor hasta así. A lo mejor el man era Un nazi. un inmigrante alemán o austriaco que... Este es un paréntesis y una rama que... Porque lo que sí hay en El Exorcista es un asesino en serie. Sí, sí. Ese es el CPI, pues, de que en El Exorcista, en la escena de cuando Regan está en el hospital, que le están haciendo uno de los exámenes, no recuerdo si es una radiografía o una tomografía. Ujú. Ahí utilizaron personal médico del hospital donde estaban grabando y uno de los enfermeros que sale ahí en pantalla, ahí está ahí, pues ahí son unos cuantos segundos, pues, que creo que habla con Regan, inclusive creo que tiene un par de líneas, pues, era un enfermero y él es un asesino en serie que se descubre años después Mira tú. en la vida real, asesinó, creo que si no estoy mal, a 6 personas. Hace parte un poco de la mitología del exorcista. Fue madre. Cierro esta ramita pues por ahí. Bueno, Sin desarrollar, me mandó para el bebé de Rosemary.
Cierro. No, ok. Podríamos hacer un capítulo de temas de cruzados Sí, exacto. con horrores reales. Sí, sí. Que hay varios, en varias pelis. ¿Cómo vamos? Yo creo que nos queda, podemos decir como una cada uno, sin Ok. profundizarla mucho. O me puedo ir yo con una mención y quizás pues tú profundizar alguna, Está porque bien. creo que yo te he hablado un poquito más esta vez. Sí. Me voy con una mención. Zombies, nazis, Ajá. mucha sangre, mucho sinsentido. De 2009, de una película noruega que se llama Dead Snow, que sería algo así como que nieve muerta. Ajá. Ajá. No tiene mucho sentido la peli, realmente. Es una peli muy divertida de ver. Los nazis son zombies y uno siempre Son un montón de nazis muertos. Reviven. revive. Y reviven en la actualidad, Sí. ¿cierto? O sea, Sí, no sí, es sí. como que sea los albores de la guerra o cosas así. No. O sea, están ahí, murieron allá en las heladas montañas de Noruega Se preservaron y revivieron. y revivieron. Y pasan cosas gore. Es una peli muy divertida de ver para los que nos gusta el género. No tiene ninguna profundidad. No tiene uno ninguna empatía con los protagonistas de la película. Es solo un ejercicio gore para burlarse un poco más de los nazis como figuras simbólicas del mal. Sí. Creo que tiene como 2 secuelas, que algo Sí, así. algo ¿cierto? así. O sea, Algo así, sí. pero pues, más allá, pues yo me vi la primera, me pareció muy divertida. Ya sí sentí como que no me estiré más el chicle, no voy a ver más, pues, per se. Me acordé de zombies strippers. Por Dios, es que han sacado como todas las posibilidades Sí, de lo que se puede hacer con zombies. Sí. Bueno. Hmm. Bueno, esta es una película sobre la que no voy a profundizar tanto Ok. porque porque hablar mucho de ella es un poco... Spoiler. Sí. Es una película del año 2008 de Stephen Daldry que se llama El Lector, The Reader. No la conozco. La peli es una peli ubicada en la Alemania en la posguerra. Me parece interesante porque la película de forma estética desarrolla una cosa de la que no se habla mucho. Bueno, un poco en La Caída y en Jojo Rabbit sí aparece, pero y además estamos hablando de estas películas pues también que son muy recientes, ¿cierto? Ajá. Pero entonces el tema es que están reconstruyendo Alemania. Ok. ¿Sí? Porque Alemania quedó en el suelo, quedó hecha ruinas, ¿cierto? Como muchas ciudades realmente que estuvieron en el conflicto. Tokio quedó también en el piso, por no hablar obviamente de las dos tristemente célebres ciudades japonesas. Londres le fue también. muy mal. Entonces muy charro porque son ciudades ancestrales que tienen 80 años. Básicamente. Porque las tuvieron que reconstruir. Y esta película es una película así muy con un ánimo muy oscarizable, pero la película está bien, funciona. Y es una película de un contexto, de una historia de amor. Pero es la película que aborda el tema de qué pasó con la gente que estuvo en la guerra después de la guerra. Ajá. Entonces es una peli muy interesante, es un poco trampa, porque la película la venden un poco como una película romántica en ese contexto, y pues ya después la película sí se deja ir, ¿cierto? Como con la, digamos, el contexto histórico de qué pasó con sucedió. Alemania, ¿cierto? En la posguerra.
Entonces es una peli interesante. Obviamente pues estoy aquí tratando de contarla de tal manera que Que no hagas spoilers. Sí, sí, pero claro, ya como les digo, es una película que lo sorprende a uno, entonces ustedes van a llegar a ver, a mí no me va a sorprender, y es, no, obvio no me sorprendió, pero es una película que si uno no tiene el contexto, sí, Sí sorprende. sí, sí, es una peli, y que es bacano que hablen de eso, ¿cierto? Y que hablen de, es que realmente esas ciudades quedaron, Hechas pedazos. sí, sí, o sea, pasaron de ser ciudades de edificios de 20 30 pisos a ser una ciudad de medio metro de escombros. Ajá. Entonces, claro, en Jojo Rabbit y en La Caída lo muestran cuando está sucediendo, Ajá. pero no le cuentan a uno, es como, es que esas ciudades las tuvieron que ¿Qué volver a voy a hacer. hacer? Y eso es una cosa que sí me parece muy interesante de esa peli. ¿Ves? Sí, no había pensado en ese contexto. No he visto la peli. Otra tarea. Pero sí, importante contar esas cosas también. La reconstrucción de Europa, que en últimas fue lo que generó económicamente la deuda que tiene Europa con Estados Unidos. Ajá. Y lo que permitió que Estados Unidos surgiera más como potencia. Que Europa tuvo que reconstruirse por completo. Sí, total. Y Estados Unidos no. De Estados Unidos, no. Y ellos habían ganado la guerra. Sí, subrayado, en itálica, un colorcito como azulito. Sí, con un asterisco a nota al pie. Exacto, exacto. Total, total. Entonces, el lector de Stephen Daldry, The Reader, una peli que desarrolla ese contexto y que no es muy tocado por porque digamos que cuando hablan de las películas del que pasa con la posguerra en Alemania, casi todas hablan es más del tema del muro, Soy el muro. ¿cierto? Y de la división. La división de, la Alemania, de las Alemanias, pues. Sí, exactamente. Que de eso hay una peli pues maravillosa, pues, ya es muy posguerra, pero es maravillosa, pues. Muy posguerra. Que es Adiós a Lenin, Ajá. que es maravillosa, peliculón. Sí. Ahí estaba muy jovencito. El Barón Simo. Sí, bueno, sí. Ese man es un actorazo. Muy bueno. Se me olvida el nombre, pues, pero Es bueno. muy buen actor. Un actorazo. Sí, sí. Y está jovencísimo. Y es una peli muy divertida también. O sea, Ajá. sí, La pues, película sí lo es, sí, el contexto es muy duro, pero pero la peli es muy divertida. sí, sí. Pero es eso, y es el tema de las consecuencias de la guerra y cómo Estados Unidos y Rusia dicen, bueno, entonces qué, Nos vamos a repartir el mundo, señor. sí, es como de aquí para allá y de aquí para acá, Ajá. listo. Y los dos con ganas de correr Sí, esa línea. esa liniecita. Sí. Ok. Nada, aquí. A mí me faltan varias. Ujú. A mí también. Creo que nos da para un tercer episodio. No para un cuarto. Pues mentira, no. Daría para un cuarto, un quinto, pero creo que podemos darle un cierre pues con un tercero interesante. Ujú. Después obviamente surgirán otras cosas, ¿cierto? Porque igual hay muchas cosas de la guerra pues como para conversarlas y que son importantes que se conozcan. Hay que volver a ver historia. Sí, sí, y además porque precisamente en la actualidad estamos viendo un montón de fenómenos muy infortunados que tienen que ver con el hecho de que la gente no entendió qué pasó o se los contaron Se los mal. contaron muy mal. Sí. Y se les olvidaron muchos contextos. Exacto, porque efectivamente un poco lo que hemos hecho con esta selección, que es una selección muy rara de películas. Sí, aquí hay unos temas bien particulares. Pero la razón por las que traemos las películas de las que estamos hablando es que son películas que desarrollan contextos que son relevantes de la guerra y que la gente no la tiene del todo claro. Es un poco como en esa película de Reader de la que acabé de hablar. Es muy sutil. El tema de la reconstrucción es súper sutil, pero está ahí. ¿Cierto? O sea, está ahí y es importante para la historia. No hablan de eso, pero uno lo ve, está pasando. Entonces es muy teso.
igual que Dead Snow, porque los nazis se están reviviendo. Sí. Y en esa nota, muchas gracias por seguirnos hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestra red social. Sí, sí. O no están reviviendo. Nunca se fueron. Nunca se fueron, se han estado preservados en el tiempo. Sí, sí. y- Esperando el momento para atacar. Sí. Entonces, nada, nos vemos en la siguiente rama.